bienvenidos. El día de hoy vamos a ver un poco sobre el proyecto de Palabras y Sabores de su libro de español de segundo grado. Es el primer proyecto del bloque 3. Anteriormente hemos estado haciendo una entrevista y lo que nos toca hacer ahora es la etapa 2, que es escribimos el texto. Son 3 actividades. Una es lo que aprendimos de otras lenguas, que es responder unas preguntas que ustedes ya tienen en su cuadernillo de trabajo, que solamente las van a contestar con lo que recuerden de la entrevista. Recuerden que pueden consultarla todavía ya que está en el canal de YouTube. También es la actividad 2, donde escribimos la primera versión. Para esto vamos a ver primero este ejemplo que se encuentra aquí, que ya lo escribió un niño, ¿ok? Y después vamos a escribir nuestro texto y lo vamos a revisar con base a estos puntitos que nos dicen aquí en la página 155 de tu libro de texto. Ahora vamos a comenzar con palabras y sabores, que es la etapa 2, donde ya vamos a hacer el producto final. Primero, ¿qué es una entrevista? La entrevista es una serie de preguntas que se realiza a una o varias personas con el fin de obtener información. En este caso, nosotros entrevistamos al señor Secundino Amarillas Valenzuela para obtener información sobre su lengua, que es la lengua mayo, que es originaria de nuestro estado de Sonora. Recordamos entonces que nuestro proyecto tenía 2 propósitos. Uno era aprender a hacer entrevistas, que ese ya lo logramos, porque lo entrevistamos el día 14 de mayo y nos salió muy bien, que hasta nos felicitó. Ahora, el segundo reto es escribir el texto para compartir lo que aprendas durante esta entrevista, que ese sí nos va a llevar un poco más de tiempo. Para ello, ocuparemos los siguientes productos, que son las notas de la entrevista, que esta es la nota de Ángel. Igual, cada uno tiene lo suyo y si no lo han realizado, pueden consultar la entrevista para contestar las preguntas. Las preguntas para complementar la entrevista, que son las de la página 153, que se encuentran en este de aquí, que está en su cuadernillo de esta semana. Y también el ejemplo de la página 154, que es el que vamos a analizar para sacar de ahí los puntos que nos puedan servir para escribir nuestro propio texto. Entonces, leemos. El 11 de mayo entrevisté a mi tía Anita Pérez en su casa de Santiago de Anaya, en Hidalgo. La escogí porque le gusta platicar sobre su música y porque sabe hablar ñañú, además de español. Ella escribe canciones que hablan de amor, la vida y la naturaleza en los 2 idiomas. Fue muy fácil entrevistarla porque tiene 83 años, es muy simpática y platicadora y me enseñó varias expresiones en su lengua. Aprendí que axahua quiere decir buenos días. Y también aprendí que muchas gracias se dice, está bien difícil, chamacos, tudi di jamadi. Además, me enseñó a decir matuhu alma, que significa mi nombre es Alma. Creo que es importante conocer sobre otras lenguas porque así podemos aprender canciones y saber cómo piensan otras personas. Ahora vamos a ver qué preguntas responde este pequeño texto. La primera es, ¿a quién entrevistó? ¿Cuándo se entrevistó? ¿Dónde la entrevisté o de dónde es la persona? ¿Por qué la escogí? ¿A qué se dedica? ¿Para qué le sirve hablarla? ¿O dónde usa su lengua? ¿Qué aprendí? Comentarios sobre la entrevista. ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Por qué?
¿Por qué es importante aprender otra lengua? ¿Y a quién se le enseñó? ¿Con quién se comunica? ¿Qué aprendiste sobre su cultura? Este es un extra. Ahora vamos a identificar. Por ejemplo, la primera pregunta que responde es cuándo se realizó la entrevista, que fue el 11 de mayo. Luego, a quién entrevisté, que fue a su tía Anita Pérez. Después, ¿dónde la entrevistó? Que en su casa de Santiago de Anaya, en Hidalgo. Luego va a decir por qué fue fácil entrevistarla. En este caso, estos 3 renglones responden esta pregunta. ¿Fue fácil entrevistarla o difícil y por qué? Luego es ¿por qué la escogí? ¿Por qué escogiste esa persona? ¿Por qué te parece importante? En este caso es porque ella sabe hablar una lengua indígena además del español, quiere decir que es bilingüe. También se escribe a qué se dedica, para qué le sirve hablarla o dónde usa su lengua. Ella escribe canciones que hablan de amor, la vida y la naturaleza en los 2 idiomas. Lo que aprendí es las palabras nuevas que conocí o cosas nuevas que conocí acerca de su cultura. En este caso, ella solamente nos muestra las palabras que su tía le enseñó. Y por último, un comentario que responda la pregunta ¿por qué es importante aprender otra lengua? Él dijo que porque podían aprender canciones, que es a lo que su tía se dedicaba, y también para saber cómo piensan las otras personas. Además, el bonus es que podríamos integrar estas 3 preguntas. ¿Quién se la enseñó? ¿Con quién se comunica en esta forma? ¿Qué aprendiste sobre su cultura? Y por último, vamos a añadir una imagen que sea alusivo a esta entrevista. Pero, ¿cómo escribir un texto para compartir los resultados de mi entrevista? Pues debe de tener la fecha actual, un título. Recuerden que todos los textos que son de producto deben de tener un título. A quién entrevisté, cuándo se entrevistó, dónde la entrevisté, por qué la escogí, a qué se dedica, comentarios sobre la entrevista, si fue fácil o difícil, qué aprendí, las palabras nuevas que aprendiste o cosas que aprendiste de su cultura que no sabías. ¿Por qué es importante aprender otra lengua? Y aquí está un poco el bonus. ¿Quién se la enseñó? ¿Con quién se comunica? ¿Y qué aprendiste sobre su cultura? También vamos a agregar lo que sería el autor y imágenes. Aquí yo puse en un ladito todo lo que vamos a hacer referente a las preguntas que debemos de contestar, ¿ok? Luego voy a poner lo que sería mi texto, ¿ok? Muy bien, este es el texto que yo realicé. Como ven, puse lo que es la fecha, que es miércoles 19 de mayo del 2021. Puse el título, una entrevista especial. Ustedes le pueden poner como ustedes gusten. Por ejemplo, una entrevista que me hizo conocer la lengua mayo. O una entrevista secundino amarillas. La entrevista en lengua indígena, como ustedes quieran ponerle. Y después comencé a contestar las preguntas. Por ejemplo, el día viernes 14 de mayo, que es cuando se entrevistó al señor Secundino Amarillas Valenzuela. En una videollamada, es originario de Vainorillo de Chojoa. Lo escogí porque trabaja en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y tiene un programa de radio donde comparte cuentos, leyendas, escritos en lengua mayo, su lengua materna, la cual se la enseñaron sus padres. Su lengua la usa para comunicarse con las personas adultas que van al instituto, en la radio y en su comunidad. Fue difícil entrevistarlo porque estaba nerviosa, pero confié
Conforme pasó la entrevista me gustó mucho porque aprendí muchas cosas de su cultura que no sabía. Una de ellas es que la palabra mayo tiene origen en Mayoa, que significa orillas, que su comunidad se encuentra a orillas del río Mayo. También le enseñó a mis niños y a mí a decir algunas frases en su lengua. A mí me tocó decir muchas gracias, que se dice utesi diosemchiokore. Algunas fueron, quiero que acabe el COVID y volver a la escuela, que se dice COVID talutia escuelau notiveshivo o amistad que es. Me parece muy importante aprender y conservar las lenguas indígenas, ya que muchas palabras del español que usamos vienen de ellas. Conservarlas es respetar y valorar a los pueblos indígenas. Agregué esta imagen que la danza del venado es representativa del pueblo indígena maya. Y agregué mi nombre al final, que es maestra Jessica. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a revisar nuestro texto y revisar si mencionamos cómo se llama la persona entrevistada, la lengua que habla, dónde la usa y para qué nos podemos guiar de esas preguntas y extraerlas con las preguntas que ya vimos. Observa si separaste las ideas utilizando los signos de puntuación y revisar la ortografía. Entonces vamos a escribir nuestro texto en hoja blanca y lo decoramos a nuestro gusto, porque ese libro se lo vamos a regalar al señor Secundino Amarillas. No olvides poner el título y la fecha. Usar mayúsculas cuando se necesitan usar. Apoyarte en las preguntas principales, que son las que mostramos en este video o también las que están en tu libro de texto. Y separar tus ideas con puntos o comas. Y ahora que aprendimos un poco más sobre la entrevista y cómo hacer el texto para compartirla, estás listo para realizarlo. Si tienes alguna duda, puedes mandarme mensaje. Espero que este video te sea de gran apoyo. Muchas gracias, nos vemos.